Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar. Amigos, el sábado hice un video en este mismo lugar en el desierto del Negev y a muchos les llamó la atención el tema de las serpientes, de las víboras, que les dije que había que tener cuidado porque esta es la época que ellas salen afuera y tienen el veneno bien fresco, bien puro, y es el más peligroso de todos. ¿Y saben qué? Me dieron una idea. ¿Por qué no hacer un video sobre las serpientes, las víboras dentro de la Torá? Es más, agregué otra cosa, agregué cómo se ve la víbora, la serpiente en el judaísmo y en el cristianismo. Todo comienza en Génesis, la víbora aparece en los primeros capítulos ya y es la única a que se le da el nombre propio, víbora, Nahash se les dice. Pero nosotros vamos a empezar en el capítulo en el que Moshe, hace de una vara una víbora, una serpiente de cobre para sanar a los hijos de Israel que se habían arrepentido cuando estaban, muy cerca de acá, en el desierto del Negev, en la peregrinación rumbo a la tierra prometida de Israel. A propósito, ese símbolo de la vara con la serpiente enroscada se transformará con los siglos, en el año 1948 más precisamente, en el símbolo de la medicina mundial. ¿Cómo se llegó a eso? Obviamente, se lo voy a explicar mientras paseamos por una especie de cañón en el desierto llamado Yorkeam, muy pero muy famoso en Israel, pero al estar tan alejado muy poca gente lo visita, así que espero ser el único que está paseando por este lugar y al final una sorpresa, pero para mí, agua, oasis, un lugar espectacular para sumergirme una vez que termine de contarles a ustedes sobre la serpiente en la Torá, en el judaísmo y en el cristianismo. Amigos, síganme y otra vez, gracias por participar. Bueno amigos, ya empezamos a caminar y espero que a la serpiente la conozcamos solo en el relato mío y no se nos cruce ninguna. Acaba de comenzar el día en Israel, como les dije, y al ser un día hábil no creo que haya gente por acá. Solo yo, el único loco que puede estar por acá a esta hora. Y espero que también las serpientes se hayan ido a trabajar como todo Israel. La serpiente, Nahash en hebreo, es el animal del pecado original, como todos sabemos. De todos los animales, el único al que se cita por su nombre en Génesis es la serpiente. Aquel protagonista de la historia del fruto prohibido y culpable, según la tradición, de que Adán y Javá, Adán y Eva, sean expulsados del Gan Eden o del paraíso. La naturaleza mágica de la serpiente aparecerá en el pasaje de la Torá que explica que Dios envió serpientes abrasadoras como castigo contra su pueblo por haber dudado de él, como les decía al principio. Moisés entonces fabricó un ofidio de bronce que colocó encima de su bastón para sanar a los arrepentidos de Israel. Y cabe aclarar que para Israel y los judíos la serpiente nunca tuvo un carácter diabólico. Se lo voy a explicar después. Es más, algunos hallazgos arqueológicos confirman el uso de amuletos de bronce en forma de serpientes para practicar sanaciones rituales como la de aquel episodio de la Biblia. De ahí nació el símbolo, como les dije, de medicina mundial, que les hablaré luego. Un símbolo que hoy se usa en todo el mundo. En el relato que hace el libro Génesis de la creación del mundo, se cuenta que Adán puso nombre a todos los animales. Pero el único ser vivo que goza del honor de ser mencionado por su nombre en esa historia es, la serpiente. Es el primer animal protagonista de un relato bíblico y su presencia será una constante en numerosas narraciones de los libros sagrados. Amigos, ¿y qué me dicen del paisaje? ¿Qué me dicen del lugar? Hermoso, ¿verdad? La serpiente, no solo que aparece en algunas narraciones, ellas abundan en el paisaje del antiguo Israel y del actual, por supuesto. ¿Cómo podemos probar esto? En la antigüedad, porque en la Biblia hebrea se usa hasta 11 nombres para referirse a serpientes, y no solo Nahash que les dije antes, que vendría a ser el nombre genérico. Hay otros nombres como Peten, Shifun o Sifoní que parecen aludir a especies concretas, a distintos tipos de víboras.
En Génesis, la serpiente aparecerá siempre caracterizada por su habilidad para ocultarse y por su astucia. Era, como nos dicen, el más astuto de los animales del campo que Dios había creado. La presencia de la serpiente en el Edén, en el paraíso, y su papel en el pecado de Adán y Javá no tienen que ver con la intervención del demonio, sino que remite a la creencia que relaciona al reptil con la renovación del ciclo de la vida y el renacimiento, debido a su costumbre de cambiar la piel. Lo diabólico vendría siglos más tarde. El pecado de Adán y Javá supone la condenación del ser humano a su condición mortal. Por cuanto polvo eres, y en polvo te convertirás, nos dice. En varios pasajes de la Torá se menciona el empleo de serpientes en actividades de carácter mágico. Para mí, la escena más significativa no es la que les conté antes, sino la que aparece en Éxodo cuando Moshe y su hermano Aarón convirtieron sus bastones en serpientes. En realidad, y como ya expliqué varias veces, era un truco muy común, que incluso el relato de Éxodo reconoce que también los magos egipcios fueron capaces de realizarlo. La demostración del poder de Dios no estaba en la transformación en sí del palo a víbora, sino en el hecho de que las serpientes de los hebreos, de Moshe y Aarón, devoraron a la de los egipcios. Más que simbólico, por supuesto. En el libro Números, como les contaba antes, explican que tras décadas de peregrinar sin rumbo, Israel renegó de Dios al pensar que los haría morir en el desierto. Entonces Dios envió contra el pueblo serpientes abrasadoras por cuyas mordeduras murieron muchísimos. Arrepentido, el pueblo acudió a Moshe y éste fabricó una serpiente de bronce y la colocó sobre una vara. Con una simple contemplación, los que habían sido mordidos por una serpiente sanaban. Algunos hallazgos confirman el uso de amuletos de bronce en forma de serpientes para practicar sanaciones rituales. Por lo visto, el efecto fue tan bueno que se comenzó a idolatrarlo, y en el Segundo de Reyes dice que aquella serpiente de bronce fue adorada incluso en el templo de Jerusalén como imagen divina. Esto culminó con la destrucción por Hizkiyahu o Ezequías el profeta en el siglo 7 a.C. Un siglo después, el profeta Irmiyahu o Jeremías amenazó que Dios arrojará sobre los impíos serpientes, contra las cuales no existe conjuro, dijo. Amigos, sigan disfrutando de este paseo, de los hermosos paisajes que tiene para nosotros el desierto del Negev, de las maravillosas vistas y rincones que tiene la tierra de Israel. Les cuento de que pasó los siglos y después de la redacción de estos textos, la tradición cristiana primitiva dio un paso más al identificar a la serpiente con el demonio. El texto clave, en este sentido, se encuentra en el Apocalipsis, que dice que fue expulsado el gran dragón, la serpiente llamada Satán o Diablo, que engaña a todo el mundo. Fue expulsada junto con todos sus ángeles. Una vez observada la similitud de esta frase con lo ocurrido en el Gan Eden o Jardín del Edén, se completó la identificación y la serpiente se convirtió en Satán. A partir de ese momento, su presencia se hizo abrumadora. Por ejemplo, en casi todas las narraciones de los hechos apócrifos de los apóstoles, donde los discípulos de Jesús se enfrentan una y otra vez al mal, representado por serpientes cada vez en mayor número y con rasgos más horribles. Se cumplía de ese modo la maldición bíblica pronunciada sobre el reptil, aquella que decía que pondría enemistad entre el hombre y la mujer, entre ambas proles. La serpiente entonces pasó a ocupar para siempre un lugar maldito en su relación con los humanos. Con todo eso, en el judaísmo la serpiente se ve como un símbolo del mal, la tentación y la inclinación hacia el pecado. En el cristianismo la serpiente, junto con todo eso, también se asocia con el engaño y la tentación, pero se le atribuye un significado adicional. La serpiente en el jardín del Edén se interpreta como una figura satánica o demoníaca que lleva a la humanidad al pecado original. En el Nuevo Testamento se hace referencia a la serpiente en el libro de Apocalipsis, como les dije, donde se le identifica como Satanás, el diablo, que es el enemigo de Dios y la humanidad.
Además, en el Evangelio de Juan, Jesús hace referencia a Moshe levantando una serpiente de bronce en el desierto y Jesús mismo se compara con esa serpiente, simbolizando su propia crucifixión y luego redención. En resumen, amigos, en el judaísmo, la serpiente se ve como un engañador y tentador responsable de la entrada del pecado. En el cristianismo se añade la asociación de la serpiente con Satanás y se le atribuye un significado adicional relacionado con la redención a través de Jesucristo. Pero hay algo más que quiero exponer y que tiene que ver con aquel símbolo de medicina usado actualmente, representado por una vara de una serpiente enroscada, que fue oficializado, como les dije, en el año 1948 por la Organización Mundial de la Salud. El suero para la mordedura de serpiente, elaborado con el veneno de la propia serpiente, convertirá el mal en bien. O sea, lo sanará. ¿Estamos de acuerdo? Y presten atención mientras se deleitan de este oasis. En la Torá se refirieron a los amonitas y moabitas como tales, como serpientes venenosas que hay que alejarse de ellas de por vida. Dios permitió que su pueblo se mezcle con otros, pero con el paso de 3 generaciones, y ellos podían aceptar edomitas o egipcios, por ejemplo. Pero, respecto a los amonitas y moabitas, jamás entrarán en la congregación de Dios, ni aún la 10ª generación. Ellos fueron boicoteados de por vida, para siempre, según Deuteronomio 23. Dios mandó a Israel que no tome esposa, ni aun que acepte a los hijos de Moab dentro de Israel, nunca jamás, por el veneno que contienen dentro. Y amigos, siglos más tarde, presten atención, nos vamos a encontrar con Ruth, que era, sí, una moabita. Y no solo que ella entró en Israel, sino que de ella vino la simiente del rey David, de cuya simiente vendrá el Mesías por primera o por segunda vez. De ella proviene la simiente de la redención, amigos. Ella contiene, entre comillas, el veneno que viene a salvarnos, a curarnos. Y sobre ella, ya les anticipo, voy a hacer el video de mañana antes que entre la fiesta de Shavuot, en la cual ella es una de las protagonistas, quizás la principal. Como ven, llegamos a una fuente de agua que me está esperando para que yo me refresque. Shalom amigos, y si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta.